Hemos identificado el nombre de la campaña negativa dirigida hacia nosotros durante varios años. Se llama Gang Stalking. Es una operación ilegal e infame que suele estar dirigida por grupos secretos, en la cual se puede usar a muchas personas, como policías, agentes secretos, miembros de mafias secretas o discretas y diversas personas de la comunidad, vecinos, escolares, etc., para persistentemente espiar, acosar, intimidar y perjudicar de varios modos a la víctima, tratando de no dejar huella para evitar pagar por ese delito y para que otras personas no noten la campaña. Se trata de generar en la víctima incomodidad, estrés, nerviosismo, etc. En caso de que la víctima no sea lo suficientemente fuerte psicológicamente, puede volverse loca o suicidarse. Se puede aplicar a cualquier persona, niños, mujeres, hombres, ancianos, etc. Puede ser alguien que difiera de las políticas del sistema de control y que exprese sus ideas al público, o una persona que no siga las ideas de la masa para reeducarla, o también a personas que se elijan como experimento. También se suele tratar de generar aislamiento social en la víctima y tratar de perjudicarla económicamente. La víctima elegida suele ser hostigada por años y la persecución continúa si cambia de residencia, ya que allí los cabecillas volverían a formar nuevas cuadrillas de acoso. Para hacer participar a los miembros de la comunidad, vecinos y religiosos, se les hace creer que la víctima es peligrosa y que debe ser vigilada. Y para que estas personas colaboren con el acoso, se les dice que esto forma parte de un tratamiento psicológico. Así, estas personas piensan que están haciendo algo bueno a la comunidad y no algo verdaderamente demoníaco. El secretismo es importante. La víctima no debe enterarse de que la campaña está siendo dirigida por agentes demoníacos. Si la víctima denuncia la campaña, se dirá que padece de delirio de persecución y no de persecución por parte del sistema de control. La campaña incluye el espionaje cibernético y el uso de armas psicotrónicas dirigidas a la víctima para reforzar el daño físico y psicológico del sujeto. También se pueden utilizar armas para dañar el funcionamiento de aparatos electromecánicos y electrónicos de la víctima por medio de pulsos de onda electromagnéticos. Además, se incluye introducirse al domicilio de la víctima cuando ésta no está presente y producir ciertos cambios en los objetos, pequeños hurtos, etc., que hagan dudar a la víctima de su cordura, ya que ella no sabe que alguien hace esto intencionadamente. Otra cosa que se suele hacer es poner luces potentes que se dirijan hasta el domicilio de la víctima, desde lugares cercanos por las noches, y luego programar a personas para que cambien de lugar algunas de esas luces de una noche a la otra. Esto último requiere de la complicidad de vecinos y otros pobladores de la comunidad. Puede introducirse la luz de un apuntador láser por la ventana de la víctima por la noche, o bien apuntar esa luz afuera de la habitación, pero cerca y de tal forma que la víctima la vea. Mucho de esto lo hemos vivido nosotros mismos durante varios años, así que sabemos de lo que hablamos. Forma parte del acoso grupal dirigido, gang stalking, involucrar a los familiares de la víctima. Esto incluye presentarles secretamente, sin conocimiento de la víctima, información a los familiares que los haga pensar que la víctima, su pariente, está haciendo cosas indebidas, es descuidada, tiene taras mentales, es antisocial, no se comporta como debería, etc. Esto se hace repetidamente por agentes secretos o personas inducidas por ellos.
hasta que los familiares de la víctima terminan creyendo lo que los agentes mafiosos quieren que crean. Esto es, se les lava el cerebro a los familiares de la víctima. Ejemplos: tu pariente está loca. Tu pariente se deja crecer el pelo como loca. Tu pariente no se baña. Tu pariente tira el dinero. Tu pariente no controla sus enojos. Tu pariente les entrega sus pertenencias a quienes no debería. Una vez que se les ha lavado el cerebro a los familiares de la víctima, pueden ser usados tanto en la parte de espionaje de la víctima como en la campaña de acoso dirigida contra ella. Al espionaje es posible que se le llame observación y al acoso tratamiento psicológico. El acoso con luces de vehículos forma parte del gang stalking. Se usa para amedrentar a la víctima y darle a entender que la vigilan en todo lo que haga. Si se quiere acosar con luces de vehículos a alguien, primero se procura que se establezca como una moda en la región donde viva la víctima dejar encendidas de día las luces de los vehículos, incluyendo las luces altas frontales. Muchos entran en la moda, digamos entre 10 y 30% de los conductores. Esto es suficiente. Luego, agentes acosadores dirigen las luces de sus vehículos hacia la víctima, en mucho mayor porcentaje que el público en general. La víctima lo nota y dice: vehículos me apuntan con sus luces altas donde quiera que voy. Quienes la oyen dicen: es una moda. Mucha gente deja encendidas las luces de sus vehículos de día. Esta gente no sabe que en realidad son muchos más vehículos que apuntan con sus luces a la víctima, con el objeto de acosarla, sensibilizarla a las luces de los vehículos. El acoso con luces de vehículos dirigidas hacia la víctima continúa, y ésta se sigue quejando ante los demás de esto. Llega un momento en que ella no puede distinguir entre los vehículos que participan en esto como una moda y los vehículos de los agentes mafiosos. La moda fue creada por los agentes mafiosos con ese propósito. Luego, los que escuchan a la víctima, como no creen que estas operaciones se den, le dicen finalmente: tienes delirio de persecución. Esto se busca, que la gente crea que la víctima tiene problemas mentales. Esta creencia inducida de que la víctima tiene problemas mentales se usará en operaciones posteriores. El acoso por medio de luces domiciliarias forma parte del gang stalking. Veamos. Imagínense que aquí vive la víctima. Es su casa vista desde arriba. Esto es tan solo un ejemplo de lo que se puede dar. A esta víctima se le quiere acosar desde los domicilios de los alrededores. Se procurará empezar el acoso desde domicilios lejanos o algo lejanos para no despertar sospechas. Por ejemplo, en el techo de esta construcción, aquí arriba, se puede colocar un potente reflector que en las noches ilumine el patio del domicilio de la víctima. Esta construcción puede estar como a 80 o 100 metros, pero un reflector potente llegaría hasta acá. Si hay árboles por aquí, los mafiosos que están dirigiendo la operación mandarán derribarlos para que la luz llegue. Ahora, si con los años, o sea, después de varios años de aplicar esto, aquí los árboles crecen y tapan el rayo de luz, pues se puede ya no usar este reflector, sino pedirle a la persona que vive aquí que ponga
en su ventana varias luces que incidan hasta el domicilio de la víctima. Estas luces, por estar más a ras del suelo, pues no tendrían obstrucción con las ramas de los árboles. Luego, se le puede pedir a quien vive aquí que si tiene luces que deja encendidas por las noches, las mueva de una noche a la siguiente. Por ejemplo, si una noche deja esta luz encendida y da al patio de la víctima, en otra noche mueva la luz y la puede colocar por acá e incide en el patio de la víctima desde otro ángulo. También se le puede pedir a esa persona que tome energía eléctrica de la línea pública y ponga una luz potente aquí, siempre encendida, sin pagar esa corriente, claro, de tal forma que la luz llegue al domicilio de la víctima por las noches, sería todas las noches. Le pueden pedir a esta persona que coloque reflectores, focos potentes, que de vez en cuando los deje encendidos e iluminen el patio de la víctima por las noches. Estamos inventando una situación para indicar cómo pueden proceder los mafiosos. Estas personas que colocan esas luces pueden no ser conscientes de que están participando en una operación de acoso psicológico. Estas personas son inducidas a colocar o mover sus luces de esa manera. Si este domicilio, por ejemplo, tiene luces interiores y aquí tiene ventanas de vidrio, se puede dejar encendidas las luces de noche para que irradien hacia el domicilio de la víctima. A este de aquí se le puede pedir que coloque una luz arriba de un palo y con una base coloque esa luz por aquí e irradie al domicilio de la víctima. En otra noche lo puede colocar por acá, o sea, una luz móvil, una luz colocada en la parte superior de un palo y con una base que la pueda mover. Luego la puede colocar por acá e incidir desde otro ángulo. La víctima se daría cuenta de estos juegos. A las personas que viven muy cerca de la víctima se les puede dejar fuera de esto, pero participar en el acoso de otra manera. O sea, los mafiosos pueden no pedirles que hagan nada. O puede ser que participen en el acoso luminoso, pero usando lámparas de mano para no despertar sospechas. O sea, se prefieren las luces lejanas o algo lejanas. Se trata de volver sensible a la víctima, a que está siendo acosada por las noches. No es necesario que todos mantengan las luces encendidas todas las noches. Al contrario, se mantendrían apagadas muchas de ellas. Quizás esta siempre se mantenga encendida, o esta, por ejemplo, pero las demás se mantengan apagadas, y se les pide encenderlas a esas personas de esos domicilios cuando aquí haya ciertos movimientos. Por ejemplo, que la persona, la víctima, hable fuerte, o que se quede sola en el domicilio,
o que salga en las noches al patio del domicilio, o que haga ciertos ruidos. En el domicilio. De esa forma se le pide a alguno de ellos que encienda la luz, por ejemplo esta, o que mueva la luz. Y así la persona se sentirá acosada, porque hizo algo y la luz se encendió o se movió. Habló fuerte y alguien movió la luz. Hizo cierto ruido y alguien dejó encendida la luz esa noche. A lo largo de los años, la persona se va haciendo consciente de que la vigilan, lo cual es verdad. La están acosando, porque esto es acoso psicológico. Y se procura que se mantenga en secreto esto para que no haya personas encarceladas. O sea, los cabecillas, los mafiosos que dirigen esto, no quieren ser encarcelados. Y por eso procuran que esto se mantenga en secreto, pero estas cosas son reales. Nosotros estamos divulgándolo para que usted sepa a qué atenerse. Es algo real. El acoso psicológico, empleando grupos de personas, vecinos, personas de la propia comunidad de la víctima, son utilizadas contra ella. Y esto que estamos divulgando en estos videos está ocurriendo en muchas partes del mundo. El acoso con luces que pueden ser portadas por el agente acosador forma parte del gang stalking. Por ejemplo, se programa a un vecino de la víctima para que, cuando ésta realice ciertos actos, el vecino sale al patio de su casa en la noche con una lámpara encendida en la mano y finge buscar algún objeto dentro de sus terrenos, pero procurando que la luz de su lámpara incida en la víctima. Lo hace de tal forma que eso parezca no intencional. Otra cosa que se hace es dirigir a la habitación de la víctima la luz, usualmente roja, de un apuntador láser, como si se estuviera apuntando en la oscuridad con un rifle de un francotirador. Se procura hacer esto a altas horas de la noche, pero cuando se sabe que la víctima está despierta. Se puede saber que la víctima está despierta por los sensores que han sido colocados en los alrededores del domicilio de la víctima. Para que la víctima vea la luz y se atemorice, se procura que incida en algún lugar muy cercano a la puerta de la habitación de la víctima. También se suele introducir esa luz a través de una ventana. La luz pasa la tela de las cortinas y se dibuja en una pared dentro de la habitación. Otra forma consiste en dirigir la luz de una lámpara potente en la noche hacia las nubes del cielo para que se refleje en ellas. Se hace esto muy cerca del domicilio de la víctima. Los acosadores del gang stalking disfrazan sus actos de tal manera que para las personas que rodean a la víctima no hay tal acoso. Son actos comunes e inofensivos. Por eso emplean a personas distintas en sus actos de manipulación, para que no se pueda acusar a alguien específicamente. Además, ellos están entrenados para mentir, por lo que no se conseguirá nada interrogándolos. Están también los que son usados por los manipuladores, pero no conocen el plan. Entonces, nada se puede obtener de ellos. No saben, son solo instrumentos. Este tipo de acoso se aplica en periodos de tiempo bastante largos, para que no sea descubierto, aprovechando el hecho de que la gente olvida rápidamente, y la mayor parte de ella vive en un estado de zombificación permanente, el cual les impide observar los detalles de los sucesos.
Sin duda, este tipo de acoso fue planeado por personas que, además de tener tendencias diabólicas, tienen conocimientos del comportamiento humano. El sistema de control utiliza personas con estas características. En el gang stalking se introducen personas sin permiso de la víctima a su domicilio, regularmente cuando la víctima no se encuentra en él, pero también lo pueden hacer estando la víctima presente, ya sea distraída en sus ocupaciones o dormida. Estos delincuentes se introducen tanto a los terrenos o patios del domicilio como a la casa y a la habitación o dormitorio de la víctima. Para esto último, previamente consiguieron las llaves necesarias, o bien usan llaves maestras o ganzúas. También aprovechan cuando la víctima dejó la puerta o ventana pertinente sin cerrar. Regularmente las fechorías cometidas son menores, para que la víctima no denuncie. Los actos pueden consistir en mover objetos del lugar, introducir objetos, robarse objetos de poco valor, etc. En los patios podrían cortar en trocitos o marcar algunas pencas de un nopal que crezca allí, cada vez que la víctima corta una penca para comérsela. Tirar pequeños frutos cerca de una planta similares a los que ésta produce. Tirar un fruto cada vez que la víctima corta uno para comérselo. Cambiar de posición un fierro o contrapeso que se encuentra en el patio, que es usado por la víctima. Sacarle el aire a una llanta de la bicicleta de la víctima. Introducir una tablita de madera como la que la víctima buscaba días antes. Cortar por la mitad una plantita recién plantada por la víctima, etc. Dentro de la casa o habitación de la víctima podrían poner un papelito sobre el escritorio de la víctima, similar a los que se reparten en las calles, con una leyenda que quieren que la víctima lea. Cambiar de apagado a encendido el regulador de la computadora de la víctima. Cambiar de posición una sábana sobre la cama de la víctima. Robarse un envase vacío de refresco del dormitorio. Darle un pequeño pinchazo con una pluma a un pizarrón blanco nuevo de la víctima. Quemar con la punta de un cigarro encendido un pantalón nuevo de la víctima. Robarse una prenda de ropa interior de la víctima, etc. En el gang stalking, los amigos de la víctima también pueden ser utilizados. Por ejemplo, los amigos pueden ser inducidos a acosar verbalmente a la víctima, empleando a sus parejas. Incluso éstas pueden acompañar al amigo cuando visite a la víctima, para cerciorarse que el acoso verbal se dé. O las parejas pueden ser informadas cuando el amigo visita a la víctima empobrecida, para hacer acto de presencia, por si el amigo quisiera ayudar económicamente a la víctima. Con el gang stalking, los mafiosos que dirigen el control de la sociedad pueden perjudicar a quien quieran, volviendo a la propia gente contra la víctima. Aprovechan que la gente no sabe o no cree que esos actos son perjudiciales, ni que sean grupos secretos los que los dirigen. Se le hace creer a la gente que esos actos son medidas correctivas, que se está reeducando a la víctima, que es necesario como medida de seguridad, que es por el bien de la comunidad. Por lo demás, la gente no se suele enterar de la parte más atroz de esta práctica, y les piden a los que participan que no le revelen a la víctima que es una operación dirigida contra ella. O sea, convierten a las personas en agentes secretos al servicio del sistema de control. Con el gang stalking, el sistema de control ha ampliado los medios de vigilancia
y también ha ampliado sus medios represivos. Ahora, cualquier persona puede ser usada para espiar y corregir a quien esos mafiosos quieran. Cuando la víctima retoma un camino que no ha transitado por un tiempo, es posible que los mafiosos del gang stalking pongan a una persona que avance adelante de la víctima en el camino, pero controlando su paso desde la distancia, como un títere, de tal manera que se mueva sin adelantar demasiado a la víctima. El títere puede usar algún tipo de vehículo. Si la víctima se detiene en el camino, el títere que va adelante también se detiene. Si la víctima vuelve a avanzar, se mueve al títere también, etc. Se hace esto hasta que la víctima llega a su destino. Los controladores observan el recorrido víctima-títere desde la distancia y le envían la señal de avance o detención al títere por medio de un aparatito portátil que cualquier títere debe poseer. De esta manera no es necesario que el títere voltee a ver dónde se encuentra la víctima. Los mafiosos secretos del gang stalking observan si ayudar a los amigos de la víctima puede servir para ir apartándolos de ella. De este modo, procuran que se les proporcionen a esos amigos ascensos en sus trabajos, ayudas materiales, apoyos económicos, etc. Los amigos sienten que lo merecen y en realidad puede ser así. Pero esa ayuda no la hubieran tenido de no ser por la intervención de los mafiosos secretos, que infiltran todas las actividades humanas. Esto es como una droga. Los amigos se sentirán felices y así serán más fáciles de sugestionar por personas que aparecerán en su momento. Las actuales parejas de los amigos juegan aquí un papel muy importante, así como las que aparecerán en el futuro. Se trata de ir apartándolos de la víctima y no dejar que esa ayuda dirigida hacia ellos se desvíe fluyendo hacia la víctima. No siempre sale todo como se espera en el gang stalking, acoso grupal dirigido. Tenemos un caso en el que se había vuelto cotidiano que jóvenes en motocicleta siguieran o se encontraran con una víctima, quien andaba en bicicleta. En una ocasión iban dos jovencitos trepados en un vehículo motorizado de 2 ruedas, dirigiéndose hacia una zona a la que también llegaría por otro camino la víctima, quien pedaleaba en su ligero vehículo. Pero como había llovido, la tierra del camino estaba húmeda y resbaladiza. Esto provocó que la motocicleta cayera al suelo, resultando los dos jovencitos con algún lodo en sus ropas. Un objetivo del gang stalking es convertir la casa de la víctima en algo semejante a una cárcel o un manicomio, ya que se le mantiene vigilada permanentemente. Y si bien la víctima puede salir de su casa, poco a poco se le va debilitando su economía para que no pueda viajar muy lejos, y aún en sus salidas cortas y escasas se le mantiene vigilada. La comunidad ha sido condicionada psicológicamente para no financiar a la víctima, y quien lo haga rápidamente es abordado, para impedir que la víctima mejore su economía. A una víctima sin dinero le es más difícil cambiar de zona de residencia. En caso de que la víctima logre escapar a una región distante, se construye en esa región una nueva comunidad de espías y acosadores, o se utiliza una comunidad ya existente, que actúen sobre la víctima. Los cortes momentáneos de electricidad se aplican en el gang stalking para perjudicar a la víctima.
El corte se efectúa solo un instante, para que el equipo de cómputo de la víctima se apague o se reinicie, con lo cual se pierde, por ejemplo, alguna grabación en video que la víctima esté realizando. El corte se hace cuando se sabe que la víctima tiene encendida su computadora. Se puede saber cuando una computadora está encendida por el ruido electromagnético que emite, el cual es captado por sensores ubicados en las proximidades del domicilio de la víctima, o bien por satélites espía que sobrevuelan la Tierra, dotados de equipo especial para tal fin. Claro que el corte de electricidad no es únicamente a la víctima, sino también a otros usuarios de la zona, pero puede escogerse un momento en el que sean pocos los equipos de cómputo del sector que resulten afectados por estar apagados. Por lo demás, el efecto de esos cortes momentáneos no es notorio en muchos electrodomésticos. Cortes así son comunes cuando hay tormentas eléctricas, pero el acto malévolo de cortar la corriente momentáneamente se suele efectuar cuando no hay tormentas ni vientos. Recordemos que a quienes realizan estos sabotajes no les suele importar si otras personas resultan afectadas. Cuando una persona ha sido usada varias veces como espía o acosador en el gang stalking, adquiere la tendencia a proseguir espiando o acosando, aun si los líderes de la banda no se lo piden. Se convierte en un espía o acosador autónomo. Por sí solo puede seguir a la víctima, aplicarle ciertas trampas, molestarla, etc. En el pasado ha recibido beneficios por esas actividades, y eso influye. Incluso puede buscar comunicación con los líderes para informarles lo que ha visto o lo que ha hecho. O sea que la existencia de una banda de gang stalking fomenta que se creen comunidades de espías y acosadores. Después de todo, el gang stalking está disfrazado como algo correcto. Es correcto cuidarse de personas peligrosas. Ahí está la trampa. Las víctimas de gang stalking no suelen ser personas peligrosas, sino que son personas perseguidas por el sistema de control. Eso de que son peligrosas es un invento, un pretexto para que la gente ayude a perseguirlas. A quienes dirigen el gang stalking no les resulta difícil encontrar quienes participen espiando y acosando víctimas. A algunos se les convence con un poco de dinero, a otros diciéndoles que eso es necesario, que la víctima es peligrosa, a otros presentándoles información tergiversada o fabricada en la que la víctima aparezca como un problema para la sociedad. También se les dice que eso es algo legal y correcto, que existe el derecho de protegerse de la víctima. En la actualidad son aprovechados los teléfonos móviles o celulares, que sirven tanto para fotografiar y grabar en video a la víctima, transmitiendo esos datos rápidamente, como para comunicarse con los líderes de la banda para recibir instrucciones sobre lo que se le ha de hacer a la víctima en un momento dado. Toda la comunidad de la víctima puede ser puesta a vigilarla y acosarla. Si la víctima no le cae bien a muchos de la comunidad, si no los saludaba al momento de encontrarse con ellos, si alguna vez la víctima les señaló algo indebido que ellos estaban haciendo, si no comprendían los motivos de los actos de la víctima y ella no les informaba al respecto, entonces es una oportunidad que en la comunidad se tiene para vengarse de la víctima.
Después de todo, dicen que es algo legal. Están también los que participan espiando y acosando porque otros hacen lo mismo y no les pasa nada. Se forma en la comunidad la idea de que todos estamos en esto. Consideramos que el acoso grupal dirigido, gang stalking, fracasará en sus propósitos perversos cuando la víctima está en condiciones fuera de lo común. Por ejemplo, cuando es valiente para denunciar públicamente lo que le están haciendo. Cuando la víctima no se deprime ni rinde jamás. Cuando la víctima es capaz de seguir actuando a pesar del miedo. Cuando la víctima es algo sensible y psíquica y puede reconocer si en un evento es el sistema de control el que actúa o si no lo es. Cuando recibe ayuda de la providencia desde el mundo invisible. Cuando su vida fue fijada desde mundos a los que los manipuladores no pueden acceder. Cuando la víctima es una superdotada energética, capaz de repeler cualquier ataque saliendo avante siempre. Cuando es una liberada viviente, que vive según la ley de causa y efecto, cuyo comportamiento por sí solo se adapta a cualquier evento nefasto, permaneciendo eternamente intocada. Cortar el servicio de Internet a la víctima es algo común en el gang stalking. Esto lo logran los mafiosos, dañando las líneas de transmisión de la señal. Pueden robarse el cable, derribar el poste que lo sostiene, etc. Se sabe de una víctima de gang stalking que el año 2018 empezó a ganar dinero por Internet, cosa que los mafiosos no querían, pues le cortaron el servicio de Internet ese año más de 50 días completos, totalizados con por lo menos 4 cortes de varios días cada uno, a lo largo del año. A los mafiosos no les importó que otras personas de la comunidad de la víctima resultaran dañadas. Para ellos, el fin justifica los medios, sin considerar los daños colaterales. Debían perturbar el inicio de sus actividades económicas. En el gang stalking se busca que la víctima quede empobrecida y por ello se procura que no reciba herencias que le hayan sido prometidas de antemano. Entonces, los manipuladores inducen a quienes le fueran a heredar a que asignen a otra persona como destinataria de sus bienes. Que la víctima no reciba en herencia ni coches, ni casas, ni tierras, ni dinero, ni nada. Aclaramos que en el caso de una familia en la que haya una víctima de gang stalking, no son los familiares los que originalmente planean desheredar a la víctima, sino los manipuladores de las mafias secretas del sistema de control que dirigen el gang stalking. Ellos son los que les lavan el cerebro a los familiares para que no le hereden nada a la víctima. Les hacen pensar que eso es correcto. Es posible que algunos familiares se enojen entre ellos por no haber sido repartidos los bienes como pensaban, pero esos pleitos vienen después de que se cambió al beneficiario, porque algunos se consideraban mejores alternativas que la víctima para recibir esos bienes. El caos es consecuencia de torcer el destino, y torcer el destino para adaptarlo a sus propósitos forma parte del plan de las mafias secretas del sistema de control. Imagínese un departamento de la policía que se encarga de vigilar y acosar a las personas que el sistema de control quiere perjudicar. Ese departamento tendría personal especializado,
como psicólogos sociales y llevaría un seguimiento de lo que se les está haciendo a las víctimas de gang stalking, pero estaría disfrazado de algo socialmente correcto. Las víctimas son personas que nos han dicho que tienen problemas de comportamiento, los cuales estamos tratando. Lo anterior es solo imaginario, ¿o no lo es? Lo que sí es real es lo que dijo una vez un policía. Nosotros tenemos un departamento donde hay personas que van a ver a los locos. Si una víctima del gang stalking les dice a sus familiares lo que le están haciendo, estos no le creerán y le dirán que está loca, porque ellos ya fueron psicologizados por manipuladores, y en caso de que un familiar o amigo quiera ayudarla, también empezará a ser acosado hasta que deje de ayudarla. Si acude a las autoridades, ellas también no le creerán y la tomarán como loca, que es lo que los manipuladores quieren. Y es probable que ellas también, las autoridades, estén participando en el acoso. Lo que queda es denunciar públicamente lo que ocurre, para informar a la sociedad y así ésta vaya creando conciencia de este tipo de acoso. Puede hacerlo a través de Internet, aunque es posible que el sistema de control ponga fuera de línea las páginas en las que la víctima haga la denuncia pública, como ya nos ocurrió a nosotros varias veces. El único lugar que no nos ha sido bloqueado hasta ahora es YouTube. No solo se perjudican los negocios de una víctima de gang stalking y se evita que reciba algún tipo de herencia de sus parientes, sino también se ahuyenta la posibilidad de que adquiera pareja heredable. Tenemos el caso de una víctima masculina sin pareja que empezó a frecuentar un negocio atendido por una mujer soltera, quien podría ser heredera del negocio de sus padres. Aunque la víctima no acudía a ese negocio a buscar pareja, los manipuladores pensaron en la posibilidad de que esa víctima y la tendera pudieran formar pareja, y así la víctima podría tener acceso a un poco de dinero. Entonces, alborotaron a un hombre para que sedujera a la mujer y la embarazara, cosa que hizo. Así, según los manipuladores, se retiró la posibilidad de que la víctima saliera de su pobreza, aprovechando la situación. Como con el gang stalking, se quiere que la víctima se vuelva loca, lo cual es muy difícil de lograr, o la gente crea que está loca, lo cual es muy fácil de lograr. Se les encarga de vez en cuando a quienes participan en el acoso pruebas psicológicas para estudiar el comportamiento de la víctima ante ciertas situaciones. Veamos cómo se suele aplicar esto en tiendas a las que la víctima acude. Un tendero pone un billete en el mostrador para que la víctima lo tome, correspondiente a una compra que la víctima acaba de realizar. Pero antes de que la víctima coja el billete, otro tendero presente esconde rápidamente el billete para ver qué hace o dice la víctima. En otra tienda, los manipuladores le piden a la dependienta que le cobre más a la víctima por el producto que acaba ésta de comprarle y que dé excusas no claras para cobrar de más. En otras situaciones, se les piden a los tenderos que usen palabras ofensivas para dirigirse a la víctima en ciertos momentos específicos. Todo con el fin de ver cómo reacciona la víctima. En realidad, estas pruebas no miden nada, pero forman parte del lavado de cerebro que se le está aplicando a la gente que trata con la víctima.
para que terminen creyendo que realmente la víctima tiene algún problema mental. Es lo mismo que se hace en las religiones, cuando se les pide a los que acuden por primera vez a las iglesias que oren o hagan ciertos actos, luego de los cuales terminan creyendo en ideas religiosas absurdas. Para que el gang stalking sea aceptado por más personas, los manipuladores que lo dirigen tienen programadas acciones que parezcan benéficas para la víctima, pero que en realidad ayudan al plan de acoso. Por ejemplo, despejar el camino por el que la víctima transita. Esto aparentemente es bueno para ella, pero en realidad, con un camino sin arbustos a los lados, es más fácil vigilar a la víctima desde lejos, y con la tierra del camino recién raspada, es más fácil seguir sus huellas. Otro ejemplo, conseguirle pareja a la víctima si no la tiene. Esto no indica que se desea la felicidad de la víctima, sino que se hace para controlarla mejor, a través de su pareja. Las personas sin pareja, que no están sometidas al sexo, son más difíciles de dominar. Un ejemplo más, mandarle clientes al negocio de la víctima, cuando se les corrió a la mayor parte de ellos. Imagínese que manipuladores inducen al grueso de la clientela de la víctima a que dejen de ser sus clientes y luego proponen mandarle algunos clientes nuevos. Estos no son en realidad clientes, sino que son agentes, porque se les puede encargar tareas de acoso hacia la víctima. Además, pueden ser quitados en el momento que quieran por los mismos manipuladores que los mandaron. En el gang stalking, acoso grupal dirigido, se realizan actos que hagan que la víctima se sienta culpable de algo, tanto de acciones llevadas a cabo por ella como de actos realizados por otros, de tal modo que se pueda culpabilizar a la víctima. Ejemplos. Como primer ejemplo, tenemos que se pone un cuchillo semienterrado por una calle por la cual la víctima pasará. Si la víctima lo toma, se dirá luego que tiene instintos criminales, aunque la víctima, en caso de tomar ese cuchillo, no lo haga con fines de cometer crímenes. No olvide que para el sistema de control, un cuchillo no es lo mismo que el gang stalking es ilegal, pero quienes lo aplican hacen creer a la gente que utilizan que es legal, que eso es permitido, que cambiaron las leyes, que es tratamiento psicológico que se le aplica a la víctima, a la cual se le debe vigilar porque es peligrosa. Se utilizan policías para que la gente crea que es algo correcto. Pero ¿desde cuándo los policías hacen solo cosas correctas? Hacer creer que el gang stalking es legal es para conseguir que más personas lo acepten como algo correcto, para que las personas no sientan que están haciendo algo indebido, que están cometiendo un delito, difícil de probar, pero delito al fin. Para hacer creer que las ideas y palabras de la víctima no le importan a nadie, primero se desacredita a la víctima con respecto de las personas que la rodean, con las que ella tiene trato, luego con las personas que no la tratan, pero que la podrían tratar. Así, cuando este trato se dé, esa gente ya está predispuesta a malinterpretar, no creer o desatender lo que la víctima diga. En caso de que la víctima exprese sus ideas en los medios electrónicos, como sitios web, se intervienen esos medios
y se obstruye la comunicación o se modifica la información, haciendo que a la víctima le parezcan medios poco fiables para expresarse, de tal forma que deje de hacerlo. En caso de que los mafiosos no puedan impedir que la víctima se comunique, lo que hacen es alterar el contador de visitas del sitio, de modo que parezca que esa información no interesa. Para ello, los mafiosos establecen convenios con los propietarios de esos medios. Los mafiosos tienen acceso a las cuentas de la víctima en esos medios y así pueden modificar los números. Además, los mafiosos hacen invisible a la víctima, o sea, la hacen más difícil de hallar en los buscadores de internet, y también establecen campañas de desinformación en esos medios. En el gang stalking se hace creer que la víctima tiene intenciones negativas en todo lo que realiza. Se trata de malinterpretar cada uno de sus actos. Si cuando la víctima hace el ejercicio de correr por un camino y algún animal, como cabra o borrega, que pasta cerca se espanta, en las ocasiones siguientes los mafiosos mandan colocar a propósito cabras o borregas en su camino, para observar si la víctima adrede trata de espantarlas. Si la víctima persigue hasta atrapar una gallina que se ha metido a los terrenos de su domicilio con la finalidad de sacarla fuera de este, los mafiosos introducen con toda intención una gallina de un vecino de la víctima, de nuevo a los terrenos de esta, para observar si el perseguir la gallina anterior no fue un arranque de locura de la víctima. Los agentes acosadores del gang stalking actúan como si se creyeran dueños de la víctima, o sea, terminan afectándose psicológicamente y actúan como si la víctima les perteneciera y que, por ello, pueden hacer lo que quieran con ella, como introducirse a su habitación en su ausencia y sin su permiso, robarle prendas íntimas, quemarle ropa nueva, introducirle a su habitación papeles con burlas implícitas a su pobreza, introducir un palo por una ventana para mover objetos de su habitación, rociarle orines en su puerta con una botella, colocarle animales horribles muy cerca para tratar de asustarla, ponerle carne podrida y con gusanos enfrente de su negocio, ponerle animales grandes muertos a un lado del camino donde se ejercita, tirarle animales muertos como gallinas hacia adentro de los terrenos de su domicilio. Todas estas cosas las hemos vivido nosotros. Siempre estos actos los realizan de tal forma que no se puede acusar a alguien o es muy difícil dar con los responsables. A los luchadores sociales, defensores de los derechos humanos y personas que publican información libremente, se les puede aplicar el acoso grupal dirigido, gang stalking, con el propósito de disuadir a quienes se quieran dedicar a esas actividades a que no lo hagan, para que razonen así: si a fulano que lucha por la libertad humana le pasa eso, entonces es mejor ni pensar en imitarlo. Así, los mafiosos de los grupos secretos reducen la cantidad de activistas de causas justas, induciéndoles miedo a algunos de ellos, aunque no es posible desactivarlos a todos. Los actos de acoso aplicados en el gang stalking llevan a la humillación de la víctima, a menospreciarla, a burlarse de ella o a ignorarla. Si la víctima tiene un negocio, se induce a sus clientes a que dejen de serlo, y entre los que quedan se envían acosadores con el fin de humillarla. Por ejemplo, por medio del acoso verbal, usar palabras ofensivas con la víctima,
se hacen prosperar todos los negocios del mismo giro que rodean al de la víctima, mientras ésta llega a estar en verdaderos apuros económicos. Si la víctima toma transporte público, allí se encontrará a los acosadores, hablando entre ellos o con la gente, pronunciando palabras en voz alta refiriéndose a la víctima, como si la conocieran, y casi siempre situándose a espaldas de la víctima. Como se quiere hacer creer que la víctima está mal de la cabeza, los manipuladores ponen de moda entre la gente el gesto de llevarse una mano a la cabeza cuando se topan o pasan cerca de la víctima. Así, cuando la víctima va a cualquier parte, observa que esto de llevarse una mano a la cabeza se ha vuelto un hábito, pero siempre cuando están cerca de la víctima. Para perjudicar a una víctima en el gang stalking, se influye sobre ella desde el mundo invisible. Si esto no es posible porque la víctima es sensible y psíquica, entonces se influye sobre los que la rodean. Así se puede observar a estas personas, familiares, vecinos, compañeros, miembros de la comunidad, etc., asumiendo comportamientos extraños o diabólicos. La influencia la puede hacer una entidad invisible, como un demonio o un viajero astral, desde las cercanías de la víctima, o bien una persona distante con cualidades telepsíquicas desarrolladas, como un brujo o practicante de magia negra. A las víctimas del gang stalking se les intenta intimidar de varias formas, como por ejemplo, dejar ir un caballo o vehículo corriendo hacia la víctima para luego frenarlo muy cerca, hacer pasar un vehículo por el punto exacto por el cual la víctima pasará, de tal forma que si ella no se da cuenta, podría decirse que se accidentó por descuidada. Apuntar en la noche a su habitación con una luz como la de un rifle de francotirador. Hacer pasar personas portando armas de fuego muy cerca de ella, incluso hacer el gesto de accionar el arma, aunque no apuntando a la víctima. Aumentar artificialmente el número de personas que portan herramientas filosas como machetes, con que se encuentra la víctima. Manchar con pintura roja la pared de un edificio, usualmente deshabitado, aledaño a la casa de la víctima, etc. En el acoso grupal dirigido por agentes del sistema de control, se practica el espionaje de todos los actos de la víctima, para, cuando ella efectúe un nuevo acto, es decir, una actividad que no ha realizado antes o que tenga tiempo de no realizar, programar a uno de sus agentes acosadores para que efectúe un acto negativo, pernicioso o neutro, de tal manera que la víctima se entere de que hay personas que están vigilando sus acciones. Como ilustración de lo anterior, tenemos los siguientes casos. La víctima decide volver a una cierta tienda, después de un tiempo de no ir. La mafia secreta es avisada, entonces manda a varios de sus jóvenes agentes acosadores a esperarla rodeando su vehículo. Esos acosadores aguardan a que la víctima salga de la tienda y aborde el vehículo. Mientras la víctima se retira, los acosadores que rodean el vehículo fingen que esperan algo que no tiene que ver con ella. La víctima decide atizar un fuego, lo cual no ha realizado desde hace tiempo. Los cabecillas de la banda de acosadores son avisados de ello. Luego, cuando la víctima sale de su domicilio, un agente se introduce a su habitación y con un cigarro encendido quema en un punto una prenda de vestir nueva de la víctima. La víctima decide ir a comprar nueva ropa, lo cual tiene más de un año de no efectuar. La mafia secreta de acosadores se entera de ello.
como por el espionaje sabe hacia qué lugar se dirige la víctima, coloca patrullas policíacas de diversas corporaciones casi en cada punto del recorrido de la víctima. Incluso coloca una patrulla a las puertas de la tienda. Esto es demasiado para tomarse como coincidencia. La víctima juega con un perro, el cual se para sobre sus patas traseras. Esto es visto por una de las personas que está como a 20 metros de la víctima. Esa persona le informa a los agentes secretos mafiosos, los cuales programan a un niño para que golpee en la espalda con el puño cerrado repetidamente al perro que se paró sobre sus patas traseras. Durante algunos días el perro no puede caminar y se arrastra sobre el suelo siguiendo a su amo. Afortunadamente el perro se recuperó. Por cierto que algún mafioso secretamente ordenó que se sedara al niño la próxima vez que se topa con la víctima, para que no pudiera ser interrogado por ella y para fingir que se arregló el asunto. Estos son solo algunos ejemplos de lo que casi diariamente vive una víctima del gang stalking. Uno de los objetivos del gang stalking es dejar a la víctima lo más sola posible, y para ello se procura ahuyentarle a sus amigos. Mientras la víctima no prospera debido a las tácticas perversas de los manipuladores, algunos de sus amigos tienden a mejorar económicamente, a encontrar buenas oportunidades, que con el tiempo les llevarán a distanciarse de la víctima. Además, los amigos pueden ser infiltrados a través de sus parejas e influenciados por personas que discretamente promoverán entre esos amigos que se alejen de la víctima y que no le ayuden económicamente. Además de esto, se vigilará y acosará a aquel que persista en su amistad con la víctima. Es un proceso que puede llevar años. Finalmente, cuando se logra, la víctima ya no cuenta con nadie en quien confiar, ni quien le crea lo que está viviendo. Mientras, los manipuladores aprovecharán esto para promover la idea en la comunidad y medio en el que la víctima se desenvuelve de que ella es la responsable de su aislamiento, que es antisocial y que puede ser peligrosa por vivir sin amigos. Quienes acosan a alguien con el gang stalking suelen mandar emisarios a ponerle basura por los caminos por los que transita. Se prefiere colocar la basura por el lado del camino desde donde sopla el viento en esa temporada, para asegurar que la víctima respire los aromas putrefactos, que pueden ir desde alimentos en descomposición hasta animales muertos pequeños y grandes, o vísceras de estos. Además, se suelen tirar animales muertos, como gallinas, hacia los terrenos de su domicilio o bien frente a su casa o negocio. Se prefiere la noche para colocar la basura. Una banda de gang stalking está conformada por líderes, espías y acosadores. Los espías son los informantes. Ellos les comunican a los líderes todos los actos de la víctima. Los líderes deciden lo que se le debe hacer a la víctima, y los acosadores son los que realizan los actos encomendados por los líderes para perjudicar a la víctima. Los más mafiosos de estos son los líderes. Estos no dan la cara para evitar ser apresados. Llevan un registro del plan de acoso para cada víctima. Los líderes o cabecillas forman parte de organizaciones secretas. Entre los espías y los acosadores pueden utilizarse personas de la propia comunidad de la víctima. La razón por la que el acoso grupal dirigido, gang stalking, se aplica es porque la mayor parte de la gente ignora que existe, y quienes están siendo usados para aplicarlo creen que están haciendo un bien a la comunidad. Es por ello que nosotros divulgamos esto,
para volver consciente a la gente de que esta práctica es real y nefasta. Hay personas a las que el gang stalking les parece increíble. No creen que exista alguien que planee molestar a otro de por vida. Pero ya hay tantas personas perjudicadas en el mundo que les ha sido posible ponerse en comunicación unas con otras. En general, se busca perjudicar a la víctima de varios modos: empobrecerla, aislarla, molestarla, invadir su morada, hacer creer que está loca, hacerla sentir culpable de algo. Podría pensarse como un juego de jóvenes. Sí, es un juego diabólico en el que los jóvenes y los niños son utilizados ampliamente, pero no solamente ellos, también adultos y ancianos son utilizados. Físicamente están detrás de él agentes secretos y miembros de sociedades secretas, pero el origen de esto es el mundo invisible. En el gang stalking no se permite que la gente admire a la víctima, que no sea un buen ejemplo para nadie, ya que se le está desacreditando. Se quiere que la gente la repudie, o por lo menos que no la admire. Por lo tanto, cualquier acto que realice la víctima para ayudar a los demás es intervenido por manipuladores para envenenar los resultados de ese acto. Por ejemplo, si la víctima toca en la cabeza a un perro que se encuentra en la calle, luego ese perro es golpeado en la cabeza hasta sangrar. Y si la víctima vuelve a tocar al perro, los mafiosos lo vuelven a golpear. Si la víctima trata de ayudar comprándole a una negociante en apuros, los manipuladores convencen a esa negociante que la víctima está bajo tratamiento psicológico, que se abstenga de dejarse ayudar. Los manipuladores son capaces de mandar emisarios que acompañen a la negociante cuando la víctima llega para comprar. Si la víctima tiene habilidades para reparar cierto tipo de aparatos, se le mandan a propósito aparatos con daños irreparables para luego hacer propaganda ante la gente que la víctima no sabe arreglar esos aparatos o quizás hasta los dañe, etc. A veces, los actos de gang stalking son tan malévolos sobre una víctima que atraen la atención de las potencias providenciales que invisibles pueblan el cosmos. Y éstas encuentran camino para manifestarse aquí y ayudar a la víctima. Un camino puede ser algún animal. Como ejemplo de esto tenemos el siguiente relato. En una ocasión, una víctima estaba siendo atacada por hackers, quienes habían conseguido acceso a la información de su computadora. La víctima lo había notado, pero tardó un poco en reaccionar. Lo correcto hubiera sido desconectar rápidamente su computadora de internet o apagarla. Las inteligencias providenciales le ayudaron, induciendo a que un perro de la casa donde vivía se introdujera por la reja de una ventana a la habitación en la cual estaba el módem que conectaba la computadora de la víctima a internet. El perro era grande, pero fue capaz de pasar a través de la reja y con sus patas desconectó el cable del módem que conectaba con la computadora de la víctima, lo cual detuvo el ataque de los hackers al instante. La víctima se dio cuenta de esto y al revisar el tamaño del perro y el ancho de la reja, no pudo entender cómo el perro fue capaz de encogerse para pasar por esa reja y así desconectar el cable. El módem estaba cerca de la ventana y el perro con sus movimientos al pasar por la reja desconectó el cable con sus patas. Al módem lo conectaban varios cables. ¿Cómo fue que el perro,
desconectó precisamente el cable que iba a su computadora sin afectar los otros? Si una víctima de gang stalking ha sido vigilada y acosada por policías, además de otras personas, entonces los policías casi seguramente forman parte de la banda de mafiosos. Y si además la víctima tiene un vecino policía, es muy posible que él también esté siendo utilizado por la banda. Se debe revisar el techo de su casa para ver si no hay una antena que apunte hacia el cuartel general de la banda. Esa antena puede estar conectada a micrófonos, cámaras, sensores, etc. A través de esa antena, el policía enviaría datos de la víctima hacia los cabecillas. Se debe observar si cuando se corta la corriente varios días, no va alguien a dejarle al policía un generador de corriente. Eso sería para que el sistema de espionaje continúe funcionando. Se debe vigilar si tiene un sistema de luces exteriores a su casa que se encienden o apagan misteriosamente de acuerdo a ciertos comportamientos de la víctima. Además, se debe reparar en la decoración interior de su casa, en los muebles, si tiene 2 coches o más, etc. Si estos gastos exceden a sus ingresos de policía, posiblemente reciba pagos extras por su participación en la banda de gang stalking. Cada acto fuera de la rutina lleva a nuevos actos que forman parte de una cadena de acontecimientos que pueden llevar a la persona que actúa a nuevos horizontes. El primer acto es muy importante para el que sigue y este para los que siguen, etc. Los mafiosos secretos intervienen después de cada nuevo acto de la víctima de gang stalking, acoso grupal dirigido, con la finalidad de que quede perturbada toda la cadena de acontecimientos siguientes y así la víctima no llegue al destino que debería llegar, sino a uno distinto. Ellos intentan así manipular la vida de la víctima, pero hay límites que los mafiosos no pueden pasar en sus manipulaciones. Y si el destino de la víctima está fijado desde un plano al que ellos no pueden acceder, ella llegará a donde debe llegar, cualesquiera que sean los actos perturbadores. El sistema de control que aplica el gang stalking tiene un sistema de premios e incentivos a quienes colaboran aplicándolo, ya sea vigilando a la víctima, acosándola, intimidándola, etc. Los premios que se pueden esperar son un vehículo, si no lo tenía, o mejor que el que tenía antes, el cual se le ofrece a un precio más bajo que el usual. Una buena ayuda económica, que llega por caminos aparentemente correctos. Un mejor puesto dentro de las organizaciones del sistema de control. Un mejor empleo. Ciertos regalitos que llegan por caminos insospechados. Como la gente usualmente tiene menos riqueza que la que debería, debido al estado de injusticia económica propiciado por el sistema de control, ella piensa que se merece esas ayudas económicas, premios o regalos. Esa gente no sospecha que esa suerte no es tal. En realidad están comprando su participación en el gang stalking. Los mafiosos que lo dirigen desde el secreto quieren que quienes participen se sientan felices de hacerlo, mientras se hunde económicamente a la víctima. Por medio de manipulaciones psicológicas se puede hacer, por ejemplo, que una persona le ceda un vehículo a uno de sus parientes si ella ya compró uno nuevo. O bien se le puede regalar materiales para mejorar su casa, o algún aparato electrónico, como un celular o cámara, que luego puede ser usado para espiar al vecino. El sistema de control está pronto a ayudar a quienes se convierten en sus cómplices. Pero estos cómplices deben guardar silencio, porque el sistema de control no perdona las traiciones. La víctima no se debe enterar de lo que se trama en secreto a sus espaldas.
Esas personas que reciben ayudas no conocen todo el plan, o no lo conocen en absoluto, pero deben callarse en la parte que les corresponde. El gang stalking, que es el acoso grupal dirigido por agentes secretos y miembros de mafias secretas, puede ser disuelto. Es la maldad que se mantiene secreta para poder actuar más impunemente. Se le puede disolver informando a la gente de qué se trata. De este modo se rompe el secreto y la maldad puede ser exhibida. Esta modificará sus acciones, seguirá actuando de otro modo, ya no en secreto. Sus recursos estarán más limitados. La gente ahora puede verla actuar, reconocerla, y se protegerá de ella. Y habrá muchos más que ayuden a las víctimas. Y ninguna víctima cuando todos estén prevenidos. Hemos notado que quienes dirigen el acoso grupal contra nosotros han reaccionado de cierto modo a lo que hemos publicado. Ello indica que la inteligencia que dirige esta práctica toma nota y se adapta a lo que se publica sobre esto. Sus esfuerzos, según los vemos, están encaminados a ocultar que hay una mano secreta moviendo todo, a dar a entender que las situaciones que hemos descrito revelan hechos casuales y no intencionales, que nosotros estamos equivocados en nuestras interpretaciones. Pero el hecho mismo de la existencia de la reacción indica que sí hay una fuerza detrás que intenta ocultarse. Uno podría pensar que los religiosos se abstendrían de participar en el acoso grupal dirigido, gang stalking, ya que es de naturaleza diabólica, pero no es así. Porque la víctima es presentada como peligrosa para la comunidad. Entonces, los religiosos también son utilizados por los agentes demoníacos de los grupos secretos que dirigen el acoso. Una forma de participación de los religiosos es el acoso verbal. Ejemplo, la dependienta religiosa de una tienda es programada para dirigirse a la víctima con palabras que le hagan sentirse incómoda a propósito. En otra situación, en una tienda, a la víctima una vez se le cayó un artículo que estaba tratando de tomar. El artículo quedó escondido entre unas cajas y no lo podía sacar. Entonces dijo: se me cayó, no lo puedo sacar. Esto lo oyó la dependienta, que era una joven. Finalmente la víctima pudo asir el artículo y lo llevó al mostrador para comprarlo. Ese mismo día fue hecho pasar por el frente de la casa de la víctima el padre religioso de la joven dependienta, al cual la víctima nunca había visto pasar por allí. En el gang stalking se malinterpreta todo lo que la víctima hace o dice, todo lo que le ocurre. Una de las cosas que se le hacen a una víctima de gang stalking es indicarle que se le está obstaculizando su camino por la vida. Esto se efectúa colocándole en los caminos por los que transita varas o palos, plantas arrancadas, cordones, alambres, en fin, objetos alargados. Estos objetos se colocan atravesados en el camino, de un extremo a otro, de tal forma que la víctima pase sobre ellos. Da la apariencia de ser un juego de una mente infantil. Sin embargo, indicar con señales todo lo que hacen es una práctica común de las mafias secretas del sistema de control. Es como un ritual para ellos. Una variante de esto consiste en poner vehículos atravesados en el camino, como motocicletas, automóviles o pickups,
el vehículo se coloca completamente perpendicular a la dirección de tránsito. Cuando no se prefiere esto, el vehículo se coloca en la dirección del tránsito, pero con las puertas abiertas en los dos costados del vehículo, abarcando todo o casi todo el camino. También se colocan caballos con jinete o sin él, o personas paradas, o combinaciones de vehículos, caballos y personas, en situaciones que aparentan ser casuales. El teléfono celular o móvil es un medio que utilizan los mafiosos del gang stalking para conseguir información de la víctima y acosarla. El teléfono emite una señal de rastreo aún apagado. La víctima puede ser rastreada siguiendo la señal emitida por el teléfono. La única manera de evitar ser rastreado por el teléfono es quitándole la batería, o mejor, no usar el teléfono. Si una víctima usa teléfono, los mafiosos no solo sabrán dónde se encuentra, sino que podrán acceder a su información personal guardada en el teléfono, videos, fotografías, mensajes de texto, etc. También podrán generar más información personal activando la cámara y el micrófono, sin que la víctima se dé cuenta. Podrán llevarse esa información y guardarle en el teléfono información ajena. También podrán descargar la batería, si lo desean. Los mafiosos que dirigen el gang stalking aprovechan los padecimientos de salud de la víctima para perjudicarla. Investigan su historial médico, hábitos alimenticios, ejercicios físicos, hábitos de sueño, etc. Esto es con el fin de dirigir el ataque de tal forma que la víctima enferme más, vuelva a enfermar, se debilite, etc., para así acortar su vida. Si la víctima ha padecido algún problema cardíaco, se le tratará de asustar, de hacer enojar, etc. Si ha tenido síntomas de ansiedad debido al estrés, se procurará generarle lo más repetidamente que se pueda situaciones estresantes. Empobrecer a la víctima ya es de por sí estresante. Si se sabe, debido al espionaje cibernético, que la víctima investigó sobre cierto alimento peligroso, se le manda a algún vendedor callejero de ese producto para ver si la víctima lo consume. Si la víctima hace ejercicio diariamente en el campo, fuera de su casa, se le acosará también diariamente durante esos ejercicios para que los deje de hacer eventualmente. Incluso a veces se le pueden enviar personas con perros peligrosos que traten de morderla. En ese caso se enviarán también distractores, personas con perros no peligrosos, para decir luego que la víctima exagera. Se le colocará basura y animales muertos en descomposición en su camino, muy frecuentemente, para que la víctima respire los gérmenes del aire. Si hay fallas en el servicio de drenaje sanitario en su comunidad, es posible que se procure que no se arreglen rápidamente para que más personas se enfermen, entre ellas la víctima. Se tratará que la víctima no tenga dinero suficiente para comprar buenos alimentos y así se perjudique su salud. Concluyendo, en las situaciones descritas no se ataca directamente a la víctima para matarla, sino que se crean condiciones para que se reduzca por sí solo su tiempo de vida, sin que se pueda culpar a nadie. Mientras, quienes dirigen el ataque permanecen secretos, invisibles. Los esfuerzos de los manipuladores que dirigen el gang stalking se encaminan a que la víctima se desaliente, se desanime, pierda el interés en emprender cosas nuevas. Para ello, cualquier acción novedosa de la víctima es intervenida de inmediato. Esa intervención consiste en poner obstáculos o actuar de forma destructiva en todo lo que la víctima emprenda, absolutamente todo. En esto se pone mayor énfasis en las actividades de la víctima que la harían obtener mayores recursos económicos, ya que se busca volverla indigente, completamente dependiente del altruismo y generosidad de algunos pocos. Esto
a pesar de que la víctima posea altos estudios y una profesión ya formada y con experiencia en varios campos de la actividad laboral. Para hacer que la víctima se convierta en un indigente, los agentes secretos que dirigen el gang stalking intervienen, en la medida de lo posible, todas sus actividades económicas, todas sus fuentes de dinero. Se hace de tal forma que no se note, que la gente no se dé cuenta que el objetivo es empobrecer a la víctima. Si tiene un negocio de venta de productos, se hace propaganda entre sus clientes y entre sus clientes potenciales para que no le compren a la víctima. Se pueden emplear varios agentes para eso. Se usan frases como: nosotros no compramos allí. Ella, la víctima, no da buen servicio. No trata bien a los clientes. Es una loca que puede ser peligrosa para los clientes. Está bajo observación psicológica o psiquiátrica. No regresa el cambio en forma correcta. Tiene problemas con el gobierno. Contamina a los clientes con sus ideas perversas. No se baña. Su negocio es una tapadera porque es una pedófila, etc. Si la víctima hace grandes esfuerzos y sacrificios por rescatar su negocio, se dirá que es una persona obsesiva. Esta propaganda se continúa por años, hasta que la víctima es obligada a cerrar su negocio debido a la insuficiencia de recursos económicos para mantenerlo. Una vez hecho esto, se interviene cualquier otra actividad mercantil que la víctima emprenda, con objeto de desalentarla. Sus negocios por internet son todos intervenidos, incluyendo sus correos electrónicos. Si quiere vender algunas de sus cosas usadas, se encuentra con obstáculos. Medios se niegan a publicar sus anuncios. Si abre una cuenta para recibir pagos por internet, esa cuenta es rápidamente hackeada. Si intenta dar algún servicio profesional, asesoría, reparación de equipos, etc., ningún cliente acude, ya que la víctima ha sido desacreditada socialmente. Y si acude alguien, es este enviado por los victimarios, haciéndolo notar con múltiples señales. Si la víctima trabaja en una empresa u organización, es alentado el acoso por todos los medios posibles de parte de las personas que se relacionan con ella, hasta forzar su salida, y luego se le obstaculiza cualquier nuevo empleo que pudiera conseguir. Cualquier persona que intente ayudar a la víctima es desalentada tan pronto como sea posible, para que esa ayuda no se proporcione en la cantidad debida y rápidamente cese. En verdad que una persona que es víctima del gang stalking, después de un cierto tiempo, tiene problemas económicos graves por tiempo prolongado. Uno de los métodos del gang stalking consiste en aislar a la víctima. Ello se logra por medio de campañas de calumnias y de mentiras. La gente sospechará y se apartará de quien se hable mal, y hasta participará en el acoso dirigido hacia esa persona. Pueden armarse falsedades sobre la víctima, diciendo que es ladrona, que es drogadicta, que es prostituta, homosexual, pedófila, loca, o que está en problemas por algo, que necesita ser vigilada. Incluso se producirán archivos falsos sobre la víctima, que se mostrarán a los vecinos, a la familia, a los encargados de la tienda, y en general a quienes le conozcan y también a quienes no le conozcan. Aparte de las fuentes de información convencionales, los agentes del gang stalking, miembros de mafias secretas, disponen de medios paranormales para conseguir información sobre la víctima.
Usando la visión remota y el viaje astral, se puede saber qué está haciendo la víctima en un momento dado, por lo que personas con esas facultades pueden ser utilizadas para ese fin. A lo largo de la historia, algunas personas que poseen esas habilidades han escrito libros sobre el poder de saber lo que ocurre a la distancia. Agencias de inteligencia y espionaje han hecho experimentos al respecto. Hace muchos años nosotros cruzamos unas palabras con un miembro de un grupo secreto, al que le preguntamos si él era un vidente, a lo que respondió que no, pero que en su grupo había videntes. Las víctimas del gang stalking son espiadas en todo lo que hagan por internet y acosadas en la vida diaria en base a esas actividades. Pueden espiar las páginas visitadas por la víctima, intervenir los correos electrónicos enviados y recibidos, revisar las compras que hagan por internet, intervenir las cuentas de sus redes sociales, bloquear sitios visitados y publicados por la víctima, enviarle mensajes a la víctima a su computadora, etc. Nosotros recomendamos usar en lo posible la navegación anónima por medio del sistema operativo Tails. Descargue una imagen para Windows de este sistema operativo y luego grábela en una memoria USB usando un programa como Rufus o Etcher. Después reinicie la computadora y cambie el setup de la máquina para que inicie desde la memoria USB.